Hay historias que creemos que no sabemos de memoria, ¿verdad? Pero, ¿y si te digo que una de las más famosas, la del hijo pródigo, en realidad no va de un hijo perdido, sino de dos? Esa es exactamente la clave de todo. Hoy vamos a meternos de lleno en esta parábola, a desmontarla pieza por pieza, porque lo que vamos a encontrar es un drama familiar tremendo, con dos protagonistas que se pierden, pero de maneras totalmente opuestas. Y es un drama que, ya verás, nos toca mucho más de cerca de lo que parece a simple vista. Y para empezar fuerte, la historia nos lanza esta pregunta que tela. ¿Qué podrías pedirle a tu padre que fuera como desearle la muerte? Es que no es una pregunta fácil, ¿eh? Porque te obliga a pensar dónde está el límite del honor, del respeto en una familia, justo ahí. Es que es justo en esa línea tan delicada donde arranca todo el conflicto. Y ojo, no hablamos de un problemilla familiar, hablamos de una fractura total. Claro, es que aquí está el contexto cultural que lo cambia absolutamente todo. Porque a nosotros nos puede sonar a, bueno, un chaval impaciente que quiere un adelanto, ¿no? Pero no, para nada. En esa cultura, esto era un acto de una brutalidad increíble. Es que es literalmente como plantarte delante de tu padre y decirle a la cara, mira, para mí, ya estás muerto. Lo único que me importa de ti es tu dinero. Es de un egoísmo y una crueldad demoledora. Y aquí es donde la historia da un giro que te rompe los esquemas. La respuesta del padre. A ver, en una cultura donde el honor familiar lo era todo, lo normal, lo que todo el mundo esperaría, sería una bronca monumental, un castigo o directamente repudiarlo. Pero no hace nada de eso. Exacto, es que el padre accede. Y esto es un acto que para la gente de su época era incomprensible. Respeta la libertad de su hijo hasta el final, incluso sabiendo que esa libertad, esa decisión, probablemente le va a destrozar el corazón. Es alucinante, está eligiendo la relación por encima de su propia reputación. Y bueno, a partir de aquí, la historia sigue un guión casi predecible, ¿no? El chaval se va y empieza una espiral hacia abajo. Se lo pule todo. Y esa distancia física, el irse lejos de casa, es un reflejo perfecto de su distancia espiritual, de su desconexión. Pero el punto más bajo, la humillación definitiva para un joven judío de la época, llega con los cerdos. Hay que entender que para ellos el cerdo era el animal impuro por excelencia. Así que tener que cuidarlos y, lo que es peor, llegar al punto de desear comer su comida, es que no se puede caer más bajo. Es tocar fondo de la manera más absoluta que te puedas imaginar. Y es justo ahí, en medio de la miseria más absoluta, con hambre, rodeado de cerdos, ahí es donde todo cambia. La frase es potentísima. Y volviendo en sí. Es que es ese momento de lucidez, ¿sabes? Ese clic, que a veces, lamentablemente, solo llega cuando lo has perdido todo, absolutamente todo. Es cuando la realidad te da una bofetada y de repente ves con claridad el desastre que has montado. Entonces, se le ocurre un plan. Volver. Y se prepara un discurso, una pequeña disculpa. Pero, ojo, analicemos bien su arrepentimiento porque aquí hay un detalle que es crucial. Exacto, es que, si te fijas, su motivación al principio no es el amor por su padre, es el hambre. Su lógica es puramente de supervivencia. Los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo. Es un arrepentimiento que nace de la necesidad, de la autopreservación. Aún no tiene ni idea de la dimensión del amor que le está esperando en casa. Y aquí de repente la cámara de la historia gira. El foco deja de estar en el hijo y se pone sobre el padre. Es que hay que imaginarse la escena. El padre, quizá cada día, asomándose a mirar el camino con esa esperanza, y un día, a lo lejos, ve una silueta, una figura que reconoce, aunque esté rota, hecha polvo. Y en ese mismo instante no hay ni un segundo de duda, ni una vacilación, simplemente corre. Y claro, nos podemos preguntar, ¿por qué es tan importante que el padre corriera? Puede parecer un detalle sin más, pero en este gesto tan simple se esconde una de las claves más potentes de toda la historia. Totalmente. Es que este acto, el hecho de que un hombre, como él, se ponga a correr, es algo increíblemente radical para su tiempo. A ver, tenemos que entenderlo. En esa cultura, un hombre de su estatus, un patriarca, una figura de respeto, nunca, pero nunca corría en público. Habría significado tener que levantarse las túnicas, enseñar las piernas, era considerado una pérdida de dignidad absoluta, un escándalo. O sea que al echar a correr, el padre está tirando por la borda su propio honor, su estatus social, todo. Y lo hace por un amor que no pone condiciones. Le da igual lo que piense la gente, le importa infinitamente más recuperar a su hijo. Es que la imagen es brutal. Y entonces llega el hijo. Empieza con su discursito ensayado. Padre, he pecado, pero es que el padre ni siquiera le deja terminar. Justo cuando va a decir la parte de «trátame como a un jornalero», el padre lo calla, pero lo calla con amor. Lo interrumpe, sí, con una avalancha de órdenes a los criados, y cada una de estas órdenes es como una pieza que va reconstruyendo al hijo. Están cargadas de un simbolismo potentísimo.
Es el inicio de una restauración total y completamente inmerecida. Esto lo que nos muestra de una forma brillante es que el perdón del Padre no es un perdón a medias, ¿eh? Es total. Cada uno de esos regalos tiene un significado brutal. El mejor vestido le devuelve el honor que tiró por los suelos. El anillo le devuelve la autoridad y la identidad de la familia. Y las sandalias lo devuelven a su estatus de hijo libre, porque los esclavos iban descalzos. Y luego está lo del becerro gordo, que a ver, eso no era una barbacoa de domingo. Matar el becerro gordo era la fiesta, la celebración más grande posible, reservada para algo muy, muy especial. El padre estaba literalmente celebrando que su hijo había vuelto de entre los muertos. Y justo cuando la fiesta está en su punto más alto, con la música, la alegría, la historia pega otro volantazo. La cámara se va fuera de la casa y enfoca al segundo gran conflicto de la historia, y al segundo hijo perdido. Que es la gran ironía, ¿no? El que está perdido es el que nunca se fue de casa. El que sobre el papel lo había hecho todo perfecto. Y su queja es amarga, está cargada de resentimiento, de esa sensación de justicia propia, ¿sabes? Es el clásico yo que siempre he sido bueno y a mí nunca me das nada. Y fíjate en cómo habla, en las palabras que usa para distanciarse, es clave. No dice mi hermano ha vuelto, dice este hijo tuyo, tuyo. Se siente traicionado, claro, porque su modelo de vida, basado en el servicio y la obediencia, no ha recibido la fiesta que él creía merecer, y mientras la rebelión de su hermano se celebra por todo lo alto. Y con esto llegamos al verdadero corazón de la parábola, al meollo de la cuestión. Es que esta historia nunca fue sobre un hijo bueno y uno malo, no, va de dos hijos perdidos, exactamente. Uno se perdió por la vía de la rebelión, de romper todas las reglas, algo muy obvio, muy externo. Pero el otro se perdió por la vía de la autojusticia, de cumplir todas las reglas a la perfección, pero con un corazón lleno de orgullo, de resentimiento, sintiéndose moralmente superior a todos. Estaba físicamente en casa, sí, pero su corazón estaba a kilómetros de distancia de su padre. Y la respuesta del padre al mayor es de una ternura que desarma, pero también es muy reveladora. Básicamente le viene a decir, hijo, pero ¿de qué te quejas si tú siempre estás conmigo, si todo lo que tengo es tuyo? Es que el hijo mayor estaba tan ciego, tan obsesionado con su propia rectitud y su resentimiento, que era incapaz de ver el amor y la herencia que ya tenía, que siempre había tenido. Él funcionaba con otra lógica, la de que el amor es algo que te tienes que ganar, que merecer, y no entendía que el amor de su padre simplemente se daba. Así que el punto crucial de la historia cambia por completo. El verdadero clímax no es el regreso del hijo pequeño. Ese problema se resuelve en un segundo, con un abrazo y una carrera. La verdadera tensión, la pregunta que se queda ahí, flotando en el aire al final, es ¿qué va a hacer el hermano mayor? ¿Será capaz de tragarse su orgullo, de dejar su resentimiento en la puerta y entrar a la fiesta? ¿Se unirá a la celebración de la gracia? Y lo genial de la parábola es que termina ahí, no nos dice qué pasó, nos deja con esa pregunta, suspendida en el aire. Y claro, esa pregunta ya no es para el hermano mayor, es una pregunta que nos lanza a cada persona que escucha la historia. ¿Somos capaces de celebrar la gracia que reciben otros, sobre todo cuando en nuestro foro interno creemos que no se la merecen? La respuesta, pues esa, queda abierta.